Vamos en esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González, profesor investigador de Migración y Derechos Humanos del Colegio de la Frontera Norte Unidad Nogales, egresado del doctorado en Estudios de Migración de El COLEF, investigador invitado de Continente Móvil para el Migranálisis, este espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. Israel, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, David, un saludo a ti y a toda la audiencia. Oye, y pues no podemos dejar de lado que fue tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, un abrazote, Israel, un abrazo hasta Nogales, que te lo hayas pasado de lujo y que sigas celebrando, y pues aquí todo el equipo te manda a felicitar. Feliz cumpleaños, ya casi me alcanzas, ¿eh? Ahí vamos, David, ahí vamos, muchísimas gracias. Oye, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me intrigó mucho desde el momento en que me lo comentaste, y habría que partir por el principio, y me refiero a que vamos a hablar de la crimigración, y pues hay que partir de entender qué es ese concepto, qué significa esa palabra, Israel, ¿no? Así es, David, vamos a hablar sobre este concepto, crimigración, que es muy interesante y ha ganado mucha relevancia durante los últimos años, particularmente en la academia, en el contexto de las políticas migratorias internacionales. Entonces, lo que vamos es a analizar cómo nace este concepto y cómo está afectando a las personas migrantes. Vamos a hacer un recorrido en tres dimensiones fundamentales, que es la legal, la aplicación de la ley y, bueno, la cuestión social también, que es cómo las personas interactúan con los inmigrantes afectados por todo este aparato legal y también de aplicación de la ley. Finalmente, pues también vamos a ver algunas críticas que ha provocado este enfoque. Y bueno, vamos a empezar con la dimensión legal, que es, digamos, el corazón de la crimigración. La crimigración nace en los estudios legales, los estudios del derecho jurídico, y se usa para analizar, para estudiar o describir cómo el derecho migratorio, que es administrativo, y el derecho penal se han ido fusionando en muchos países, particularmente, bueno, es más notable en los Estados Unidos y en la Unión Europea, pero eso no deja fuera a otros países del resto de continentes, incluido México, que también están pasando por este fenómeno donde se da esta fusión entre el derecho migratorio y el derecho penal. Entonces, en los hechos, lo que significa es que se ha permitido que infracciones migratorias, que antes eran tratadas como simples violaciones administrativas, se conviertan en una penalización por cuestiones migratorias. Cabe señalar, David, antes de continuar, hay que explicar la diferencia entre el derecho administrativo y el derecho penal. Muy bien. El derecho administrativo lo que regula son las relaciones del Estado, digamos, con los gobernados, y es donde podemos ver la aplicación, por ejemplo, de multas si tú no cumples con ciertos deberes que tienes ante el Estado. Pero no hay una sanción, digamos, punitiva, corporal, es decir, que te puedan meter a la cárcel, mientras el derecho penal sí impone penas severas, como pueden ser pues la privación legal de la libertad. Entonces, en México siempre hemos hablado nosotros aquí de que nuestras leyes conciben la cuestión de estar indocumentados como una falta administrativa, es decir, hemos hablado, no es un delito, no tienen por qué ser detenidos en una cárcel, y es por eso, por ejemplo, que existe la cuestión de estos centros de detención migratoria que en teoría no son cárceles, ¿no? En lo facto hemos visto pues que las condiciones pueden ser muy similares.
Y bueno, hay que señalar pues que en Estados Unidos estos estudios particularmente fueron donde han tenido más crecimiento, los estudios de la crimigración, y parten del año 2000 recopilando todo lo que pasó en los 90, como la aplicación de la ley de la reforma de la inmigración ilegal y responsabilidad del inmigrante, y la ley antiterrorismo y pena de muerte efectiva, ambas pues que fueron publicadas como leyes en 1996. Y estas leyes permitieron el control migratorio, especialmente enfocado en lo que era el tráfico de personas y la inmigración irregular. Pero las consecuencias de estas leyes fueron muy graves y hasta la fecha todavía se siguen sufriendo por parte de las personas migrantes que cruzan a los Estados Unidos. Y te doy un ejemplo, David, porque quien regresa después de una deportación comete un reentry, y esto es un delito del tipo penal que le puede dar hasta 5 años de cárcel, y dependiendo de lo que tenga de antecedentes, estas penas se pueden incrementar. Entonces estamos hablando que una acción que tendría que ser administrativa, como sucedía antes, que cruzaban hasta 10, 20 veces las personas y eran devueltas, ahora si son detenidas después de esta deportación, pues pasa a ser un delito pues prácticamente, o vaya, ya la ley del tipo penal, David. Oye, esto está súper interesante, pero Israel, creo que también tendría que ser preocupante, es decir, cuando tú nos explicas que la crimigración es esta manera en la que los derechos migratorio y penal se fusionan, pues en algunos países, como está sucediendo en Estados Unidos, que no es el único, ya nos mencionaste ello, pues prácticamente es para criminalizar la migración, ¿no? O sea, eso es lo que estoy entendiendo, o es lo primero más bien que me viene a la mente con tu explicación, Israel. Así es, David, estamos hablando pues de un concepto que prácticamente está uniendo lo que antes se estudiaba como la criminalización de los migrantes desde una esfera muy legal. Hay otros conceptos de los cuales ya hemos hablado aquí, por ejemplo, el de securitización, que ese nació en la discusión académica en la Unión Europea y que se dedicó a analizar pues toda esta perspectiva de la entrada de las corporaciones de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas, y que en el caso europeo hay un nacimiento desde una política que fue el Facilitators Package del 2002, que también apuntaba a criminalizar actividades como el tráfico de migrantes. Entonces, estamos hablando efectivamente de esta nueva visión que antes solamente se decía, bueno, pues se está criminalizando a los migrantes, y finalmente se ha hecho tan permanente que nace el concepto de crimigración. Uh-huh. Y tenemos una segunda dimensión que viene a raíz de lo que es esta propia crimigración, que es la dimensión de la aplicación a través de las corporaciones que hacen que esta crimigración se lleve en operativos. Entonces, deja de ser solamente en papel para tener un impacto real en las personas, y especialmente en este momento lo estamos viendo. ¿Cómo se refleja la crimigración? Bueno, vemos a las agencias de seguridad, tanto federales como locales, adquiriendo un papel central en el control de la movilidad de los migrantes, una cuestión que en un principio debería de ser administrativa. Ahora estamos viendo cómo las policías locales, por ejemplo en los Estados Unidos, están haciendo detenciones migratorias. Entonces, esta situación nos está llevando a ver cómo en la práctica cada día más y más la operatividad
de estas leyes que se están fusionando entre el derecho migratorio, que debería ser administrativo y penal, se están convirtiendo más en un sistema penal también. Entonces estamos observando el castigo tan fuerte, los operativos tan fuertes en la práctica, por el simple hecho de ser un inmigrante. Y en el caso de Estados Unidos, inclusive hay autores que te manejan un concepto que en inglés se llama brown threat, algunos lo traducen al español como la amenaza marrón. Yo en lo particular lo entiendo más como la amenaza morena, donde ya se empiezan a mezclar toda esta cuestión que también ya hemos hablado aquí, que es la cuestión del perfil racial, ¿no? O del perfilamiento, donde pues no nada más te tengo porque están las leyes y porque esto me permite hacer toda una unión de corporaciones, sino porque aparte pues tienen ciertas características físicas y culturales que me van a hacer a mí perseguirte, ¿no? Claro, y lo hemos visto ya con la administración Trump en el caso de Estados Unidos, aunque no hay que dejar de recalcar que esto es un asunto de varios países y de varias regiones del mundo, con personas que por su aspecto latino, aún siendo ciudadanos, han sido detenidos y se los han llevado a los centros de detención de deportados. Pero bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esto? Porque finalmente ya lo explicaste muy bien, Israel. O sea, el problema es que esta situación de mezclar estos dos derechos y llegar al concepto de crimigración, pues entonces va en contra de los derechos fundamentales que tienen los seres humanos de movilizarse, de movilización, de desplazarse, ¿no? Así es, David, ese es el punto más importante, donde estamos teniendo un retroceso terrible en cuanto a la movilidad humana, y donde esta crimigración lo que busca es control social. Es decir, quién se puede mover y quién no se puede mover, y aparte busca un control de las acciones de las personas una vez que cruzan la frontera. Entonces, por ejemplo, tenemos esta la nueva ley, la ley Laken-Riley, recientemente publicada por el presidente de los Estados Unidos y aprobada por republicanos y demócratas, donde si tú eres un inmigrante y te robas una barra de pan, pues vas a ser deportado, ¿no? Pero si eres un nativo, pues no va a pasar más allá de que a lo mejor te pongan una multa o te manden a hacer ciertos cursos y se acabó. Entonces estamos viendo cómo el inmigrante a través de estas leyes es controlado en su propia voluntad, y es muy grave porque estamos viendo nuevamente esta estigma contra las personas inmigrantes, y hay particularmente tanto en Europa como en Estados Unidos quien pues considera al inmigrante como el otro, es decir, no es de su color de piel, no tiene sus mismas costumbres, y no dice nada porque las leyes están permitiendo que estas corporaciones se fusionen, claro, y persigan migrantes. Entonces, este es un concepto que particularmente está siendo aplicado en los estudios de Estados Unidos. Securitización, digamos, ha tenido una fuerza más en Europa, pero digamos que sí, securitización está más al nivel institucional, y yo veo muy importante este concepto de crimigración porque habla directamente de las acciones contra mí como persona, claro, y contra mi propia posibilidad de moverme, o mi propia posibilidad de ser, ¿no? Y tú lo decías hace un momento, yo he estado checando las notas, residentes permanentes, personas con ciudadanía que son detenidas simplemente por ciertas características corporales o culturales, ¿no?, de comportamiento.
Híjole, qué temazo sin duda. Israel, como siempre, muchísimas gracias, que tengas un excelente miércoles y nos escuchamos muy pronto. Un abrazo. Un abrazo, David. Gracias, es el doctor José Israel Ibarra González con el migranálisis de esta ocasión, explicándonos esto de la crimigración.